Vamos a colocarnos de pie para orar. Oremos. Padre y Dios nuestro, te damos gracias por esta mañana, Señor, te agradecemos porque a través de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, a través de los cantos, de las oraciones, de la lectura de la palabra, Señor, tu evangelio ha sido expuesto a nosotros. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros durante toda esta semana. Hoy llegamos a ti, Señor, en nuestras debilidades, sabiendo y estando consciente de nuestros propios fracasos al obedecerte a ti, Señor. Sabemos que somos débiles, Señor, pero en ti somos fuertes. Estamos desamparados sin ti, pero tú eres nuestro refugio. El Dios eterno es nuestro refugio. Padre, tú conoces las circunstancias de nuestra vida, las tristezas, las lágrimas, las cosas de las que quizás nadie más es consciente, los secretos del corazón que solo tú conoces. Los traemos, Señor, todos ante ti y esperamos, Señor, que hoy al abrir tu palabra, tú nos consueles, nos exhortes y nos fortalezcas, Padre. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y que nuestras vidas sean transformadas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, los invito, hermanos, vamos a tener nuestra lectura en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 16. Estamos teniendo una serie en la que estamos exponiendo este libro y este es el capítulo que toca en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14, al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Pueden sentarse, hermano. Me imagino que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de Napoleón. A mis hijos les gusta mucho la historia, creo que a ellos les va a encantar esto. Sé que han escuchado hablar de Napoleón. Napoleón, el gran conquistador francés, que después de la Revolución Francesa se autoproclamó emperador de Francia y de Europa. Este señor Napoleón fue vencido por los ejércitos británicos, el ejército británico, en una batalla muy importante que se conoce como la batalla de Waterloo. Pero algo muy particular pasó en esa batalla por la cual Napoleón fue vencido. Él tenía un mariscal que se llama Grouchy, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se escribe, Grouchy, el mariscal Grouchy. El mariscal Grouchy estaba persiguiendo al ejército prusiano
cuando en esta persecución escuchó los cañones que provenían de Waterloo. ¿Qué hizo? Y era donde Napoleón estaba luchando. Recuerden que fue la batalla decisiva cuando él fue derrotado. Sus compañeros oficiales del mariscal Grouchy lo instaron a seguir el sonido de los cañones y marchar hacia allá, hacia donde estaban los cañones. Pero, ¿qué hizo el mariscal? El mariscal se negó y siguió en una dirección diferente. Entonces, dicen que esto fue crucial para la derrota de Napoleón. Entonces, su fracaso al no reforzar las tropas de Napoleón resultó en la derrota total de Napoleón. Y aquí hay una lección, ¿sí? Una lección en esta mañana. Una cosa es oír, pero cómo respondes a lo que oyes es aún más importante. Y es pertinente para nuestro pasaje hoy, en cómo escuchamos, lo que leímos ahorita. En cómo escuchamos y hacemos con lo que escuchamos es crucial. La iglesia de Tesalónica, a diferencia del mariscal de Grouchy, escuchó y respondió a la palabra de Dios. O sea, fue la diferencia que hubo entre Tesalónica y el mariscal Grouchy. Antes de meternos en nuestro pasaje, yo quiero que hablemos un poco del contexto de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en Hechos 17. Los invito a leer Hechos 17. En su Biblia debe tener un título que dice El alboroto en Tesalónica. Dice Hechos 17, versículo 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, el apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. Hablando un poco del autor de la carta, el autor de la carta es Pablo, obviamente, él se dice que fue él. Y esta carta fue escrita más o menos para el año 50, se dice que fue escrita más o menos esta carta. Tesalónica era la capital de Macedonia en Grecia y había sido conquistada por los romanos. Además, se consideraba un punto crucial en la entrada a todo el sur de Europa. Pero no solo eso, estaba prácticamente en medio de una importante autopista romana llamada la Vía Egnatia. Entonces, era una autopista romana que venía de Asia y subía hacia el sur de Europa. Era una de las rutas principales del imperio, era una ruta militar, comercial clave. Así que literalmente en esta ciudad estaba en una encrucijada, o lo que llamamos aquí un crucero. Una ciudad bulliciosa donde se cruzaba el comercio, la cultura y la filosofía, y allí se conocían las religiones de Oriente que venían desde Asia, que pasaban por
por la vía en Natía y Occidente. Y también se conocían mucho las filosofías de la antigua Grecia, de Platón y de Sócrates. Y vemos lo que Pablo está haciendo en Hechos 17, cómo él discutía y trataba de exponer que el Cristo era el Mesías, el que habían crucificado los judíos. ¿Qué pasó en la exposición de Pablo ante los judíos? Que muchos se convirtieron. Ahí vemos el ejemplo de Jasón, y él dice que se convirtió un gran número de personas, y no solo personas y hombres, sino muchas mujeres nobles se convirtieron al Evangelio. Algo importante de resaltar aquí es que la razón o el motivo de la carta de Tesalónica, como vemos, es que los tesalonicenses creyentes estaban siendo perseguidos por los judíos, y no solo los judíos, sino también por los miembros de la ciudad, gentiles, que habían sido instigados por los judíos para que persiguieran a los cristianos. Entonces, ellos estaban preocupados porque ellos estaban viendo a los impíos, a los malos, ensañándose sobre ellos, y muchos de sus hermanos estaban muriendo. Y veían que el juicio de Dios que se había prometido, lo que estábamos escuchando la clase de escatología, que se había prometido en Mateo 24, no había llegado. Ellos estaban esperando que la ira de Dios se derramara sobre los judíos y los que habían rechazado al Cordero. Ahora, el apóstol Pablo, y esta es la razón de la carta, el apóstol Pablo le escribe una carta a los Tesalónica para que permanecieran firmes en la fe que tenían, teniendo la esperanza en que el Cristo que dijo que vendría iba a retornar a traer el juicio sobre los judíos y contra los que se habían opuesto al Señor. Entonces, esta carta es una carta que te anima a estar firme, a permanecer en la fe, que te anima a no apartarte de lo que has creído, teniendo la esperanza en Jesucristo. Entonces, por 3 días Pablo estuvo predicando en Tesalónica. Por 3 días no, por 3 semanas. Por 3 semanas. Imagínense ustedes tener solo 3 semanas para establecer una iglesia. Para nosotros seguramente sería imposible. Nosotros estaríamos pensando en qué edificio vamos a tener, cómo vamos a organizar la música, quién va a dirigir el grupo de niños, quién va a dirigir el grupo de mujeres. Pero el apóstol Pablo no se centró en esas cosas, se centró en predicar el Evangelio. Y en 3 semanas logró establecer una iglesia, y no cualquier iglesia. Una iglesia que se mantuvo firme por cientos de años en el Evangelio. Entonces, vayamos a nuestro texto. Primera de Tesalonicenses 2:13, inicia así: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. El nombre de mi sermón es Evangelio, Fe y Persecución. Aquí la palabra nosotros se refiere ¿a quién? A quien está escribiendo. ¿Quiénes están escribiendo? Pablo, Silas y Timoteo. Ellos eran los que estaban dando gracias a Dios porque ellos habían recibido la palabra de parte de ellos, como si fuera realmente la palabra de Dios, sino como si fuera una palabra de parte de los hombres. Presten atención a que él no está agradeciendo por su inteligencia, ni cómo ellos captaron el Evangelio brillantemente, ni ellos le está diciendo que son mucho más listos que todos los demás hombres. No, ellos están dando gracias porque no por su brillante predicación, ni está sorprendido de sí mismo. Pablo tiene claro que no es la capacidad mental de ellos, ni su moralidad, ni su elocuencia al predicar, es enteramente la obra de Dios la que está obrando en estas personas en Tesalónica. Por eso él dice, damos gracias a Dios sin cesar.
porque la obra que se está haciendo o que se hizo en Tesalónica no venía de ellos, sino que era Dios obrando en esos cristianos, en esas personas. Entonces, ellos recibieron y aceptaron la palabra que ellos predicaban no como palabra de hombres, sino como lo que realmente era, la palabra de Dios. Y esto nos lleva a pensar que el apóstol Pablo se preocupaba mucho en su predicación. Él no predicaba cualquier cosa, él no estaba predicando palabras de hombre, él estaba predicando lo que había recibido de parte de Cristo. Él estaba predicando el Evangelio, era su objetivo, el Evangelio solamente, el Evangelio de Dios y nada más. Él se procuró hacer eso. Y ese Evangelio que predicó el apóstol Pablo, que Cristo había muerto y resucitado y que vendría después, es un Evangelio que sigue vivo en nuestra época. Es un Evangelio que no solo era para los cristianos del primer siglo, sino que también era para nosotros hoy en el siglo XXI. Y es el Evangelio que perdurará hasta el fin de los tiempos. Y por eso a nosotros se nos invita a que no adulteremos el Evangelio, sino que prediquemos lo que está en las Escrituras. Que no lo adaptemos a nuestra cultura, sino que lo expongamos fielmente. Pero ¿cómo reaccionaron los tesalonicenses? Dice primero el apóstol Pablo, lo aceptaste, en el versículo 13. Entonces, la primera parte dijeron lo recibiste, esto quiere decir que lo escucharon, o sea, escucharon los hechos, la exposición de Pablo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos y predicamos el Evangelio, muchas personas escuchan, lo oyen, escuchan los hechos, escuchan la veracidad del Evangelio, pero el apóstol Pablo agrega una palabra, dice lo aceptaste. O sea que no solo era la escucha objetiva de los hechos que el apóstol Pablo estaba exponiendo, que este Cristo, el cual fue crucificado, Dios lo había proclamado el Mesías, sino que los tesalonicenses lo aceptaron, o sea, tuvieron una aceptación subjetiva de lo que el apóstol Pablo les había dicho. Eso quiere decir que ellos abrazaron esas palabras como verdaderas, las recibieron como si fueran de parte de Dios, no como si fuera de parte de hombres. Entonces no estaban simplemente asintiendo intelectualmente, como muchos pueden decir, bueno, sí, esto que está diciendo está de acuerdo a la historia o esto está de acuerdo con lo que pasa. Eso es una aceptación intelectual, sino que ese evangelio que el apóstol Pablo les predicó descendió hasta sus corazones. No solamente estuvo en su mente y en sus oídos, sino que también descendió hasta sus corazones y lo aceptaron con mucho gozo. Ellos ya conocían mucho la sabiduría de los hombres, conocían la filosofía de Platón y de Sócrates, pero cuando oyeron la palabra de Dios, ¿qué pasó? Respondieron con fe. Ahora, esto nos recuerda la palabra del sembrador en Lucas 8. ¿Qué pasa en Lucas 8? Algunos escuchan y rechazan, otros aceptan, pero caen ante la persecución. Otros los ahogan las riquezas, pero la buena tierra son los que retienen la palabra y dan frutos con paciencia. Pablo vio que los tesalonicenses eran buena tierra, su fe iba acompañada de obras. Por eso dice que esta palabra que ellos recibieron y que aceptaron estaba obrando en ellos, en los creyentes, en el versículo 13. Dice el final del versículo 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, ellos no solo escucharon la voz, la palabra de Dios, no solo la llevaron a su corazón, sino que esta palabra comenzó a dar frutos en ellos. ¿Cómo sabemos que esta palabra dio frutos en ellos? Porque ellos permanecieron firmes en medio de la prueba. Ciertamente, tal vez muchos de nosotros cuando viene la aflicción nos apartamos, nos vamos, no queremos asistir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer las Escrituras. Pero estas personas, los de Tesalónica, no hicieron eso.
Ellos se quedaron firmes, aunque la predicación del apóstol Pablo fue por 3 semanas. Ellos estuvieron firmes en medio de la prueba de la persecución. Entonces eso es una muestra de que la palabra de Dios estaba obrando en ellos. Y se manifestó en ellos en la perseverancia en medio de la prueba. Es importante notar que soportaron persecución severa y se mantuvieron firmes. Dice en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahora, nosotros no sabemos la naturaleza exacta de su sufrimiento, pero por lo menos vemos que a Jasón trataron de meterlo preso, pero nosotros no sabemos exactamente cuál fue la naturaleza exacta de su sufrimiento, pero ellos se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Y eso es un ejemplo para nosotros hoy, que a veces flaqueamos con cualquier cosa y no nos mantenemos firmes en lo que hemos creído y tratamos de apartarnos de Dios. Y nosotros tenemos que entender, según el texto, que la iglesia de Judea eran naturalmente los modelos para otras iglesias. ¿Por qué las iglesias de Judea eran naturalmente el modelo para otras iglesias? Porque fueron las primeras que se fundaron. Entonces ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Judea, no solo en el hecho de que trataron de parecerse a ellas, sino que también sufrieron la misma persecución que sufrieron las iglesias que estaban en Judea. El apóstol Pablo dice que sufrieron persecución de los judíos, como también los judíos persiguieron a las iglesias que estaban en Judea. Ahora, ¿por qué los perseguían? ¿Por qué perseguían los judíos a los cristianos? ¿Por qué no simplemente los ignoraron? De hecho, es la misma reacción que enfrentó Jesús. Jesús fue perseguido por sus propios conciudadanos. Esta persecución viene del orgullo, de la autojusticia, de no querer que el pecado sea expuesto. Los judíos, cuando Jesús los confrontaban, era que querían matar. Por esta confrontación era que querían matar a Jesús. Juan el Bautista fue asesinado por Herodes porque él lo confrontó en su pecado. Entonces esta persecución viene por eso. Porque cuando el pecado es expuesto, nuestro corazón, nuestros oídos quieren rechazarlo y prefieren perseguir y matar a los que se lo anuncian que aceptar que tenemos un problema moral en nuestras vidas. Pero al final, esta persecución también viene del maligno. El apóstol Pablo en el versículo 18 dice, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Entonces, esta persecución, no querer aceptar la palabra de Dios, también es una influencia, una muestra de que el maligno se está oponiendo a la predicación del Evangelio. Si nuestra fe está en Cristo, enfrentaremos oposición. De hecho, la iglesia aparentemente está tranquila cuando está callada, pero cuando la iglesia comienza a manifestar firmeza, siempre enfrenta oposición. Por ejemplo, cuando proclamamos los pecados que se están instituyendo de parte de las autoridades, de los gobiernos, de los estados, siempre la iglesia es perseguida y calificada como intolerante. Y tratan de mostrarnos como ignorantes o como personas que no amamos a nuestro prójimo. Y siempre somos tratados de ser cancelados socialmente por defender la palabra de Dios. Entonces, aunque la naturaleza de la persecución de nosotros hoy es diferente, aún así cuando la palabra de Dios es expuesta, produce esa piquiña, esa rasquiña, ese deseo de los hombres de querer cancelar todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos están bien con una iglesia que está callada, que vive dentro de sus 4 paredes, pero cuando la iglesia trata de predicar la palabra de Dios y ser fiel a Dios, esta iglesia siempre es perseguida y es cancelada. Ahora veamos un contraste que hay aquí entre los gentiles, porque los tesalónicos eran gentiles,
no eran judíos. Los que recibieron la palabra de Dios en la iglesia de Tesalónica eran gentiles, y el contraste con los judíos. A diferencia, con los de Tesalónica, los judíos respondieron de una forma muy diferente a la predicación del Evangelio y de la palabra. Y es importante porque se supone que los judíos eran el pueblo de Dios, quienes habían recibido las promesas, de quienes provenían el pacto, quienes supuestamente estaban esperando el Mesías, eran el pueblo escogido por Dios. Pero ellos no recibieron la predicación del predicador más grande que ha tenido nuestra tierra. ¿Cuál era el predicador? Dios mismo, a través de Jesús. Dios mismo estuvo 3 años predicándoles directamente a los judíos acerca de que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de Dios se había acercado. Y ellos no lo aceptaron, sino que hicieron lo que habían hecho desde siempre. ¿Qué habían hecho desde siempre los judíos? Matar a sus profetas, que Dios les estaba enviando constantemente, llamándolos al arrepentimiento. Y esto nos muestra que en todo tiempo no agradaban a Dios. Pero para terminar de llenar el vaso o la copa, dice en el versículo 15 y 16, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios. Ahora, este hecho de que colman sus pecados y que vino sobre ellos la ira de Dios, ciertamente está haciendo referencia al juicio que vino sobre los judíos en el año 70 y a la futura destrucción de su templo. A eso está haciendo referencia ese pasaje allí. Pero también el apóstol Pablo está hablando en pasado. Dice, porque vino sobre ellos la ira de Dios, porque ya los vestigios de ese juicio que había de venir se estaban viendo. En el año 48, después de Jesús, hubo un tumulto en la Pascua en Jerusalén, y en ese tumulto fueron muertos más de 3.000 judíos. Entonces ya estaba habiendo una anticipación de ese juicio que había de venir sobre los judíos. Pero como toda profecía que tiene un doble cumplimiento, aunque esta profecía se está cumpliendo sobre los judíos, también es una advertencia contra aquellos que rechazan y se oponen a la predicación del Evangelio, a que el Evangelio corra en medio de los hombres. Porque aquellos que tratan de cancelar la iglesia no solo no reciben el Evangelio, sino que se están oponiendo a que los demás hombres crean en que Dios ha mandado un hijo y que deben a su hijo para que se arrepientan de sus pecados. Ahora, amigos, no sé dónde se encuentran ustedes en esta mañana. Tal vez piensan que esto no tiene que ver con ustedes, pero les doy solo datos históricos. Al igual que Tesalónica, vivimos en una encrucijada de culturas hoy en día, influenciada por 1000 filosofías. Toda nuestra cultura está influenciada por 1000 filosofías, y filosofías humanistas, filosofías estatistas y filosofías socialistas de toda índole. Pero hay una sola opinión que importa. ¿Cuál es la opinión que importa? La de Dios. No importa que digan los hombres, no importa que se inventen los hombres para rechazar a Dios, y algunos para decir que Dios no existe, o algunos para decir que a Dios no le importa este mundo. Lo que importa es lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. También vivimos en una era científica y avanzada, pero el mundo sigue roto por el pecado y la oscuridad. Ningún avance científico puede solucionar la realidad de la culpa y el pecado. Por más que el ser humano ha avanzado en todo, ha avanzado en ciencia, ha avanzado en artes, ha avanzado en tecnología, el pecado sigue allí latente. El hombre sigue siendo tan malo como lo fue hace 6.000 años. Sigue siendo tan malo y pecador como lo fue hace 6.000 años. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios revela nuestro propio corazón y nuestra vergüenza queda expuesta? Pablo escribió esto. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo justificado. Es mi privilegio en esta mañana pararme sobre lo que el apóstol Pablo ha escrito para predicar ese mismo evangelio,
que el apóstol Pablo le predicó a la iglesia de Tesalónica, y que esta iglesia de Tesalónica aceptó, reconoció, y que este evangelio obró en ellos. Un Dios santo que no tolera el pecado, pero que en su misericordia envió a su propio Hijo a morir por nosotros, para tomar sobre sí la ira que nosotros merecíamos, así como la ira que estaba destinada sobre los judíos que rechazaron al Hijo de Dios. Esa ira también se estaba acumulando sobre nosotros que también no nos habíamos arrepentido, o para aquellos que están en medio de nosotros que no se han arrepentido. Esa ira de Dios también se está acumulando sobre ustedes. Si no nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, pero si la ponemos, somos perdonados y redimidos de la esclavitud del pecado y llamados a vivir una vida en libertad y gozo. Ahora, si sientes el poder de la palabra en esta mañana, es Dios actuando en tu corazón hoy. No endurezcas tu corazón. No seas como los judíos, que aunque Dios mismo hecho carne les habló, rechazaron esta predicación del evangelio y endurecieron sus corazones al punto de matar al Mesías. A eso nos está llamando hoy Dios. O como el mariscal Grouchy, que aunque escuchó los cañones de la batalla, de Waterloo los ignoró por completo, y ya nosotros sabemos qué resultado tuvo esto: la ruina completa de Napoleón. Si nosotros nos hacemos oídos sordos de la predicación del evangelio, lo que se va a arruinar no es una batalla, sino nuestra propia vida. Más bien seamos como los tesalonicenses: escucha y abraza y mantente firme en la palabra de Dios. Ahora, algo de aplicación para sus vidas. Si te encuentras en sufrimiento o persecución, no sé qué tipo de sufrimiento tengas tú, de pronto te preocupa algo, piensas que Dios te ha abandonado, piensas que estás solo en esto, que eres un cristiano diferente porque estás sufriendo. No, entiende que el sufrimiento casi que es una marca de los cristianos. Recuerda que los tesalonicenses sufrían, que veían que los malos se ensañaban contra ellos y la justicia de Dios no llegaba. Incluso ellos veían que muchos habían muerto y ellos estaban esperando la resurrección de sus hermanos, la resurrección prometida. El apóstol Pablo les dice que esos por los cuales ellos estaban preocupados, que habían muerto, que esos que habían muerto iban a resucitar primero, que Dios los iba a resucitar, y que después los que estaban vivos iban a recibir a Cristo en el aire. Pero esos que habían muerto en el evangelio eran los que iban a resucitar primero. Entonces eran palabras de consuelo de parte del apóstol Pablo. Entonces ellos veían cómo los malos se ensanchaban, pero no veían la justicia de Dios obrando. Y el apóstol Pablo les dice que va a llegar su momento, el momento en que la justicia de Dios va a obrar en aquellos que se oponen a la iglesia, en aquellos que causan sufrimiento, en aquellos que causan dolor sobre sus hijos. Entonces, además de eso, Dios les envió una carta para que tuvieran esperanza y consuelo. Y esa carta no solo es para los de Tesalónica, sino también esta carta es para la iglesia. La audiencia primaria eran ellos, pero también la envió para que nosotros viéramos que aunque el mal crece, también nosotros tuviéramos consuelo y nos mantuviéramos firmes en lo que Dios nos ha dado, en la fe que hemos abrazado. Hoy también los malos pueden hacer planes y oponerse al evangelio, pero solo están esperando la ira que Dios va a derramar sobre ellos. Tú ten consuelo que por la gracia de Dios escuchaste la palabra de Dios como lo que es, y esta palabra está obrando en ti si es que la abrazaste. Coloquémonos de pie y vamos a orar. Oremos. Padre y Dios, gracias te damos por tu palabra. Oramos para que seamos valientes para escuchar y abrazar y permanecer firmes ante la oposición. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Te pedimos que trabajes